y que están directamente relacionadas con un aumento de la presión intracraneal, como pueden ser el toser o el pujar, por decir unos ejemplos. Esta presión intracraneal va a estar regulada básicamente por dos factores importantes que van a ser los mecanismos compensatorios. El primero va a ser el líquido cefalorraquídeo, teniendo como variación en cuanto a su volumen de producción y resistencia de reabsorción. Y el otro compartimento que puede fácilmente modificarse para controlar la presión intracraneal dentro de los valores normales es la presión venosa del espacio intracraneal, que básicamente está dada por la presión que hace el seno longitudinal superior eh, en la cavidad intracraneal. Esto lo voy a explicar más a detalle en las diapositivas siguientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con lo que sería la cavidad intracraneal. Y dentro de esto, bueno, vamos a tener tres aspectos anatómicos muy importantes, los cuales en conjunto se conocen como la doctrina de Monro-Kelly. Estos compartimentos van a ser aquellos que den el equivalente de la presión intracraneal, van a ser los encargados, por así decirlo. En primera instancia tenemos el parénquima cerebral, el cual conforma un 80% de lo que sería el volumen dentro de esta cavidad. Dentro de esto, bueno, también podemos contar el volumen arterial. Más adelante voy a explicar por qué se cuenta aquí y también lo que sería el líquido extracelular. Después está el volumen sanguíneo cerebral, que abarca 150 centímetros cúbicos o el 10%. Este es volumen venoso y el otro 10% restante es volumen de líquido cefalorraquídeo, que igual abarca 150 centímetros cúbicos en un adulto en promedio. Siguiente, por favor. Cuando se ven alterados estos factores, pues se va a ver la alteración de la presión del aumento de la presión intracraneal. Aquí en esta imagen podemos ver lo que sería la fisiopatología muy a grandes rasgos, que posteriormente voy a explicar paso por paso. Pero bueno, para tener más que nada como un vistazo rápido, tenemos que en la primera imagen se encuentra una persona normal y se encuentran divididos los compartimentos anteriormente mencionados. Como podemos ver en esta imagen, el volumen cerebral y el volumen arterial, bueno, pues están divididos. Sin embargo, varios autores lo manejan en conjunto porque el volumen arterial, cuando existe una disminución de este, pues la perfusión cerebral se ve afectada o bueno, se ve disminuida y esto va a ocasionar alteraciones. Como les voy a explicar en esta imagen, existen mecanismos compensatorios, pero el volumen arterial no es Hola, mi uno de vida. ellos. Mm, Ya estoy en clase, mi vida, gracias. disculpen, compañeros, ¿hay alguien hablando que está en llamada? Yo, Entonces, si puede apagar su micrófono para que continuemos la clase. Bueno, como les decía, gracias. Eh, cuando, cuando hay una disminución del volumen arterial, pues este no puede contar como un mecanismo compensatorio, porque básicamente al haber una alteración en el sistema provocada por la disminución de la perfusión, pues no va a ser como tal una compensación. Entonces, dentro de estos van a estar el volumen venoso y el volumen de líquido cefalorraquídeo que pueden ver ahí en la imagen. En la imagen del medio, en la segunda imagen, tenemos a una persona que tiene un compartimento adicional. En este ejemplo es una masa intracraniana. Puede ser, por ejemplo, una hemorragia o, bueno, un hematoma, perdón, o un tumor eh, o un aumento de lo que sería el volumen encefálico. Puede ser cualquier aumento de tanto de un nuevo compartimento como el aumento de el volumen de uno de los compartimentos ya existentes. Por decirlo así, un aumento de volumen cerebral, que aquí, por ejemplo, ya no ocupe el 80%, sino que ocupe, por ejemplo, un 95%. Entonces, eso aumentaría la presión intracraneal porque, bueno, el cráneo, recordemos que es una estructura la cual no puede no tiende o sea, tiende a estar fija, entonces en aumentos de volumen de los compartimentos esta no se puede expandir. Lo que se hace como mecanismo compensatorio es lo que ya expliqué, que otro de los compartimentos en cuanto a volumen debe disminuir para que haya así una compensación. Entonces, en esta imagen podemos ver que
los volúmenes que se ven disminuidos para provocar una, una, una compensación, en primer lugar va a ser el líquido cefalorraquídeo y en segundo lugar va a ser el volumen venoso que desciende por la vena yugular y llega a la vena cava superior. Y se mencionaba que el volumen cerebral también se puede ver disminuido en ocasiones en las que sea una masa intracraneana que tenga un aumento de tamaño crónico, por así decirlo. Hay una modificación de este parénquima cerebral y disminuye, pero no es como tal un mecanismo compensatorio eh, agudo como se muestra en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre venosa. Y por último vemos a una persona a la cual la masa intracraneana pues ya aumenta demasiado el tamaño y el líquido cefalorraquídeo de la sangre venosa ya no pueden compensar, ya no pueden disminuirse porque pues ya igual todo tiene un límite, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, se va a poder explicar un poco. Miren, aquí se explica lo que sería la curva de presión intracraneal en relación al volumen intracerebral, intracraneal, perdón. Aquí vamos a manejar una definición, una definición la cual es la compliancia. Aquí está en inglés, high compliance y low y no compliance. Esto básicamente es la capacidad que tiene el organismo, o más bien la capacidad que tiene la cavidad intracraneal para no aumentar su presión, perdón, en un aumento rápido de volumen intracraneal. Mejor explicado en esta tabla. Aquí a la izquierda, bueno, de manera vertical, tenemos lo que sería la presión intracraneal medida en milímetros de mercurio. Y de manera vertical, o sea, abajo, tenemos el aumento en unidades arbitrarias de volumen. Al principio existe una alta compliancia, es decir, que va a haber un incremento de, aquí lo pone como unidades arbitrarias, de 50 unidades arbitrarias de volumen y apenas va a haber un incremento de presión intracraneal. Esta compliancia se debe gracias a los mecanismos compensatorios, que al principio, bueno, pues van a ser muy efectivos. Sin embargo, después estos mecanismos compensatorios van a llegar a su límite y la compliancia se va a ver disminuida. Después de los 60 unidades arbitrarias de incremento de volumen, podemos ver cómo la presión intracraneal va en aumento hasta que se llega a un punto en el que no existe compliancia, que es sinónimo de decir que no existe mecanismo ya compensatorio, y la presión intracraneal sube de manera abrupta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora que ya sabemos cómo es que sucede, o bueno, qué es básicamente el incremento de la presión intracraneal, vamos a ver la etiología del por qué o del cuándo va a ocurrir este incremento de la presión intracraneal. Básicamente, dentro de estas se encuentran las lesiones ocupantes de espacio, como las que vimos en el ejemplo de la imagen, en el que están hematomas epidurales o hematomas subdurales, tumores, abscesos, que estos pueden ser debido a infecciones y que son acumulaciones de pus, y aneurismas, sobre todo aneurismas gigantes. Otro punto muy importante que ocasiona un incremento de la presión intracraneal es el edema cerebral, y dentro de estos van a existir tres tipos: el edema vasogénico, el edema citotóxico, los cuales voy a explicar más adelante en otras diapositivas, y el edema intersticial, que básicamente se debe a el aumento y a la absorción disminuida del líquido cefalorraquídeo. Ahora tenemos lo que sería el volumen sanguíneo encefálico, que también está dentro de otras etiopatogenias del aumento de la presión intracraneal, y esto se va a deber a una obstrucción del sistema venoso, como se puede ver en el síndrome de la vena cava superior, en la hipercapnia, que básicamente existe un aumento de CO2 en la sangre arterial, y esto va a provocar una vasodilatación, con lo cual esta propia vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo circulante, y entonces esto va a ocasionar que el aumento del flujo sanguíneo se cuenta como un aumento
de volumen de un compartimento propio de la cavidad intracraneal y pues por ende lo que ya expliqué, aumento pues, de la presión, ¿no? Y el síndrome de Reye, que es una enfermedad que por sí misma aumenta lo que sería el volumen sanguíneo y se presenta en aquellos pacientes, sobre todo en niños, que son, en aquellos pacientes con infecciones virales, que, sobre todo en niños, que son tratados con aspirina. Básicamente es una encefalopatía con ácido graso. Siguiente, por favor. Ajá. Y ahora las que les mencionaba, que es el líquido cefalorraquídeo. Estos pueden ser o se clasifican en tres diferentes tipos distintos. El primero es una producción aumentada y esto se va a deber a un tumor de los plexos coroideos, que básicamente es donde ocurre la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, al haber un tumor de estos plexos, va a haber pues un aumento en la producción. Una absorción disminuida de líquido cefalorraquídeo, como existe en la hemorragia subarachnoidea, que, bueno, cuando existe una de estas hemorragias subarachnoideas, se va a ocluir las granulaciones de Pacchioni, que es por donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, y al estar obstruido, pues no se va a acumular. Y también a un aumento en la resistencia de la circulación de líquido cefalorraquídeo, que dentro de estos están los tumores que ocluyen el acueducto de Silvio y la oclusión de los agujeros de Luschke y Magendie, que básicamente es el aumento de la resistencia en cuanto al recorrido que hace el líquido cefalorraquídeo desde su producción hasta llegar a la cavidad intracraneal. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que les mencionaba anteriormente, una explicación un poco más a fondo de lo que sería el edema vasogénico. Dentro de este edema, bueno, lo que va a ocurrir es la salida del plasma y de proteínas al espacio intersticial. Como podemos observar, aquí en esta imagen, ocurre eh, un, este, una, un incremento de la permeabilidad capilar. Dentro de estas, bueno, pues va a escapar el plasma y esto va a ocasionar un aumento de la presión intracraneal. Este puede ser ocasionado por traumatismo o por tumores, metástasis o abscesos. Y dentro del tratamiento dentro del tratamiento de los fármacos que son efectivos contra este edema son los corticoides y el manitol. Los corticoides porque disminuyen la inflamación y el manitol porque es un medicamento, un fármaco osmótico. Siguiente, por favor. El otro es el edema citotóxico. Bueno, se va a dar en condiciones de hipoxia cerebral y van a desencadenar lo que sería la vía de la degradación de la glucosa que pasa de forma anaeróbica. Esto va a formar lo que sería ácido láctico y se va a encontrar de manera intracelular, lo cual, bueno, este ácido láctico es osmótico y su función o lo que va a acabar resultando es que va a jalar líquido del intersticio hacia adentro de la neurona. Y esto, además, con que también se va a ver una afectación de lo que sería la bomba ATP-ASA y el sodio intracelular, va a ocasionar este tipo de edema. Este se va a presentar en la fase precoz de lo que sería el infarto cerebral y en estos no es efectivo los corticoides, pero sí el manitol, el ser un fármaco osmótico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos un resumen de lo que sería el aumento de la presión intracraneal en cuanto a la falla de lo que sería el mecanismo compensatorio, porque básicamente va a ser como una cadena o un ciclo en el cual se ve una disminución de la presión de perfusión cerebral y esto provoca una isquemia. Esta isquemia provoca una hipoxia y esta hipoxia provoca lo que sería el aumento del lactato, el aumento de lo que sería la presión de CO2, la disminución del pH y la disminución del oxígeno. Estos cambios ocasionan la vasodilatación y esto es el edema cerebral y consecuente del edema cerebral, lo que vimos en la diapositiva anterior, se va a producir el aumento de la presión intracraneal y así en forma de ciclo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora
diagnóstico. Por favor. Y bueno, los signos y síntomas de tensión craneana pues dependen fundamentalmente de la edad y de la velocidad de la instalación del proceso. En el paciente menor de 2 años, donde aún están presentes las fontanelas y no existe una unión como tal sólida entre los huesos craneales, pues en esto se suele detectar un abombamiento de las fontanelas, un crecimiento de la circunferencia cefálica a un ritmo acelerado e irritabilidad. Sin embargo, en estadios avanzados, pues ya se sobreviene el vómito, una depresión del estado de conciencia, alteraciones pupilares y oftalmoparesias, así como trastornos cardioventilatorios que pueden llevar al paciente a la muerte. La siguiente, por favor. Ahora, es donde este síndrome pues, puede alcanzar un notable. Los síntomas referidos pues, son los siguientes. En primer lugar tenemos la cefalea. Este suele ser el síntoma más constante, ya que tiene un carácter progresivo tanto en intensidad como en frecuencia. Puede localizarse en un sitio específico del cráneo, pero con el tiempo pues, puede llegar a generalizarse. Este se refiere con mayor intensidad en las regiones bifrontales o en el vértex. Y bueno, tiene un carácter continuo. Por otra parte tenemos el vómito. Este es igual un síntoma frecuente y se llega a acompañar junto con la cefalea. Y bueno, clásicamente pues puede presentarse en forma brusca, es decir, en forma de proyectil, sobre todo en las mañanas. Y por otra parte están los trastornos bueno, estos surgen como consecuencia total de la hipertensión endocraniana, en donde puede aparecer inatención, indiferencia y ralentización, o es decir, alentamiento en el curso del pensamiento. Por otra parte, pues tenemos el vértigo. Esto es referido como una sensación de inestabilidad o desvanecimiento debido a una disfunción laberíntica. Este suele ser secundario a éxtasis o edema en el oído interno al transmitirse pues, la presión aumentada del líquido cefalorraquídeo. Bueno, las convulsiones pues se llegan a ser de forma generalizada durante los abscesos de la hipertensión endocraniana. Y bueno, estas convulsiones pues se pueden deber a que existe una hipoxia difusa cortical. Por otra parte va a haber trastornos visuales en los que puede referirse crisis momentáneas de oscurecimiento de la visión, puede ser unilateral o bilateral, así como una visión borrosa o diplopia. Este último, pues casi siempre se suele asociar a una afectación del sexto nervio craneal. Bueno, acompañado de estos síntomas, pues sí, suele haber también fiebre, fotofobia y ataxia. La siguiente, por favor. En la exploración física, pues debe insistirse en la revisión de los siguientes aspectos. En primer lugar, pues el nivel de estado de conciencia, y por ayuda de la escala como de Glasgow, la aparición de trastornos pupilares, como anisocoria, midriasis o miosis. También una alteración del patrón ventilatorio, que más adelante vamos a ver que aquí se asocia mucho el patrón de James-Stott. Y bueno, respiraciones motoras, respuestas motoras anómalas al tacto, al dolor, o suelen ser espontáneas. También puede haber apariencia del sexto nervio craneal. Y también se debe de revisar los reflejos del tallo cerebral, fundamentalmente fotomotor y corneal. También se va a ver papiledema, que junto con la cefalea y el vómito, constituyen la triada clásica de la hipertensión endocranial. Sin embargo, el 20% de los pacientes, pues, esta triada puede estar ausente. Y pues el examen físico también puede encaminarse a detectar repercusiones sistémicas como la hipertensión arterial, disritmias cardíacas, que es más frecuente la bradicardia, aunque también puede haber taquicardia y ritmos ectópicos ventriculares. También puede haber anomalías en la repolarización electrocardiográfica. Sí, esto suele ser más frecuente
debido a que puede haber una hemorragia subaracnoidea. También puede haber un edema pulmonar como posible consecuencia de la disfunción hipotalámica que causa hipertensión en la circulación menor. La siguiente, por favor. Ay, perdón. Bueno, ahora vamos a ver lo que serían los tipos de herniaciones, que bueno, esto básicamente se van a... Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Sí, compañero. compañero. Continúo. Entonces, ¿Te un escuchas muy aumento de bien? la... Gracias. Un aumento de la presión intracraneal dependiendo de la zona va a ocasionar lo que serían los diferentes tipos de herniaciones. La primera son las hernias del cíngulo. Por ejemplo, una masa que se presente aquí en la imagen donde está el punto 1, pues esta masa va a hacer que se incremente la presión, ¿no? Entonces, el parénquima cerebral lo que va a hacer es que va a escaparse, por así decirse, el tejido va a buscar otro espacio en el cual estar por el aumento de la presión. Esta hernia del cíngulo, bueno, se va a deber a una masa en el compartimento en el compartimento supratentorial y va a existir un desplazamiento del sistema ventricular. Este, Como podemos ver aquí, el parénquima atraviesa lo que sería la hoz del cerebro hacia el otro lado y también hay un desplazamiento del ventrículo. Esos van a ser como los dos datos que se pueden observar. ¿Cómo es que se va a ver clínicamente mostrado este tipo de hernia? Es que, bueno, perdón, antes de continuar con eso, otra cosa que se me olvidó es mencionar que la arteria cerebral anterior también se va a ver desplazada y se va a ver comprimida con, con lo que sería la voz del cerebro. Eh, en cuanto a la clínica, va a haber una parálisis del miembro inferior contralateral y esto, bueno, nos va a mostrar una herniación del cíngulo. Siguiente, por favor. La siguiente que vamos a ver ahora es la hernia del uncus del hipocampo y se va a ver o se va a mostrar en el punto número 2 de la imagen. Esta, bueno, va a ser la más común y la más dramática clínicamente porque, bueno, se van a presentar más signos característicos. Y la cara inferior del lóbulo temporal, que se conoce como circunvolución del hipocampo, se encuentra una estructura saliente que es el uncus del hipocampo, que es supratentorial. Y este va a estar en contacto directo con la tienda del cerebelo, como se puede ver en el desplazamiento o en la flecha señalada del número 2. Esta sería la hernia. Y esta presión va a hacer que el uncus pase a la fosa posterior. Esta va a comprometer, perdón, el sistema reticular activador ascendente y va a provocar lo que sería la alteración de la conciencia. Va a ocasionar también midriasis ipsilateral por compresión de las fibras parasimpáticas y por lo tanto no habrá miosis, sino que pues habrá midriasis. Va a ocasionar también una hemiplegia contralateral por compresión del tronco cerebral y puede haber una desviación completa del tronco cerebral que comprima la tienda de cerebelo y provocar lo que sería la hemiplegia contralateral. Siguiente, por favor. Después está lo que sería la hernia transtentorial central. Esta se ve en la imagen número 3 y la hernia va a ser completamente la que vemos abajo, que bueno, esta va a ser debida a masas situadas en el hiato tentorial, es decir, en frontal, parietal u occipital, y va a haber un desplazamiento total del parénquima cerebral a través de la tienda de cerebelo. Clínicamente se va a notar una miosis bilateral y una respiración de Cheyne-Stokes y la mirada vertical va a ser hacia abajo. Y la última, siguiente, por favor, que es la hernia tonsilar, que es una hernia de la amígdala cerebelosa. Esta se ve en la imagen 4. Esta se va a caracterizar por una lesión en la fosa posterior de tipo aguda, que se presenta, por ejemplo, en las hemorragias cerebelosas y también se puede dar en aquellos pacientes en los que
se someten a una punción lumbar y que tienen ya de por sí una presión intracraneal elevada. Es por eso que en estos pacientes con hipertensión intracraneal elevada está contraindicada la punción lumbar del paciente, debido a que, bueno, si de por sí hay un incremento de la presión intracraneal y después de la punción lumbar, esto va a provocar una disminución de la presión en cuanto al compartimiento lumbar. Entonces la diferencia de presiones va a ser que, que la amígdala cerebrosa se dirija por el orificio magno hacia el compartimiento infratentorial. Esta puede ocasionar una compresión aguda del bulbo que provoca un déficit cardiorrespiratorio, hipertensión, respiración de Cheyne-Stokes y alteración de la conciencia. Bueno, por otra parte, algunos exámenes complementarios para detectar esta hipertensión endocraniana, pues en primer lugar tenemos la radiografía de cráneo, en el cual pues se pueden ver las impresiones digitiformes de las circunvoluciones cerebrales, sobre todo la tabla interna y pues la erosión de la apófisis clinoides. En los niños, pues este estudio nos ayudará a apreciar la separación o diástasis de las suturas aún no cerradas. Sin embargo, para la siguiente, por favor. Sin embargo, también se puede realizar una tomografía axial computarizada craneal, en el cual esta nos ayudará a observar o a identificar algunas lesiones intracraneales que pueden necesitar una corrección quirúrgica. También puede darse alguna obstrucción del líquido cefalorraquídeo o si hay alguna severidad del edema cerebral, aunque también tienen gran utilidad en la detección etiológica de este síndrome, pues pueden sobresalir distintos signos, como cuáles, pues en primer lugar sería la luxación de las estructuras de la línea media, sobre todo si esta luxación es mayor a 4 milímetros. También si hay un colapso o ausencia del espacio supraranoideo de las cisternas de la base o del sistema ventricular, o si hay alguna dilatación ventricular con colapso o ausencia del espacio subaracnoideo. Y bueno, si hay un aumento global de la densidad cerebral con pérdida de la interfase subcortical y colapso de las cavidades del líquido cefalorraquídeo. Algunas indicaciones que se van a seguir para poder realizar esta tomografía axial, pues es que el paciente tenga una escala de coma de Glasgow menor a 14, un deterioro del estado neurológico, una fractura o hundimiento, y que el paciente esté presentando convulsiones acompañados de vómitos o cefaleas persistentes. Ya el paciente tenga una enfermedad ya de base. El siguiente, por favor. Ahora, está la monitorización de la presión intracraneana. Este diagnóstico pues es una técnica invasiva con riesgos de sangrado e infección, y bueno, se debe realizar en la unidad de cuidados intensivos y permite la evaluación de las medidas de la pleural. Y bueno, esta consiste en una de un catéter en estado ventricular mediante un agujero del trépano, y se sitúa en la región lateral, justamente en el punto de Kocher, que es el que se encuentra de 1 a 2 centímetros por delante de la sutura coronal y de 2 a 3 centímetros de forma lateral. Se debe de profundizar hasta unos 6 centímetros aproximadamente, y bueno, generalmente se suele conseguir líquido cefalorraquídeo a una profundidad de 4 a 5 centímetros y de 3 a 4 si es que el paciente tiene hidrocefalia. No se debe de llegar o no se debe de profundizar de 9 a 11 centímetros, ya que esta profundidad se encuentra la cisterna prepontina, en el cual esta es recorrida de arriba a abajo por la arteria basilar, y pues aquí pasan los pares craneales
quinto y sexto. Y bueno, este catéter pues debe estar conectado a un transductor de la presión, lo cual nos dará los datos de la presión intracraneana. Y bueno, debido a que ofrece una idea más exacta de la presión intracraneal global, pues permite utilizar el drenaje de líquido cefalorraquídeo como método terapéutico y la realización de pruebas dinámicas de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en pacientes con un traumatismo encefalocraniano de tipo cerrado, ya que este tipo de traumatismos pues suelen generar un edema de tipo vasogénico. Y bueno, también se puede usar cuando hay una hemorragia subaracnoidea espontánea, ya que aquí pues se ocluyen las granulaciones aracnoideas de Paccioni, por lo que el líquido cefalorraquídeo no se puede drenar hacia las venas, y de esta manera pues se genera un aumento de volumen y de la concentración, sobre todo en los ventrículos laterales, del líquido cefalorraquídeo, aumentando así la hipertensión intracraneal. Y bueno, algunas indicaciones para esta medición es que el paciente tenga un Glasgow menor a 8, que haya un traumatismo craneoencefálico con lesión encefálica difusa tipo 1 o 2, con inestabilidad hemodinámica o empeoramiento de la lesión o que haya un empeoramiento de la lesión en la TAC de control, o que haya una LEN de tipo 3, o sea, una lesión encefálica difusa de tipo 3, excepto en aquellas lesiones focales. La siguiente, por favor. Ahora en esta tabla, las ondas de presión endocraniana normales están representadas con la letra A. Estas principalmente tienen 3 picos. El primer pico se le llama onda de percusión y corresponde a la presión sistólica, ya que el cerebro no ejerce ondas, sino que corresponde a la extrapolación de las ondas de presión de los vasos sanguíneos en el cerebro. Si la presión sistólica está aumentada, pues esta onda tenderá a aumentar. La segunda onda pues se llama onda tidal. Esta onda tidal pues obedece a la presión del líquido cefalorraquídeo, y al igual que la onda de presión sistólica, si el líquido cefalorraquídeo tiende a aumentar, pues la onda igual va a aumentar. Y por último está la tercera onda, esta se llama onda dicrótica o onda dicrótica, y esto obedece a la presión diastólica. Ahora, cuando una hipertensión endocraniana, pues las ondas de presión serán distintas. Recordemos que cuando existe una hipertensión endocraniana, la presión de perfusión Se va el tiempo, pues, volvemos a entrar. disminuye, dando lugar. Ok,